policía. Pero fuera de la parada, tiene que ser, señora, fuera de la parada. No estamos en su parada. Yo me puedo subir. Por instantes vamos a tocar este tema, otra de Uber versus taxistas. Pero vamos a hablar acerca de la crisis del oxígeno en el país ante esta situación de pandemia. Ayer el interventor de ACEPAR hablaba sobre la posibilidad de reactivar esta planta del Estado que tiene las condiciones de producir oxígeno de uso medicinal. Al respecto señaló que sí se requiere la autorización porque habrá una inversión importante, pero estimando los tiempos, si eso ocurre en forma inmediata, en 45 días esta planta ya estaría en condiciones de proveer a los hospitales públicos de oxígeno. ACEPAR está paralizado hace 3 años, pero cuenta con una fábrica de oxígeno que se utiliza como equipo de apoyo en la producción de acero. Esta planta de gran envergadura podría utilizarse para producir oxígeno medicinal. Esta es una de las opciones que maneja el gobierno para apoyar a los diferentes hospitales ante la escasez del gas medicinal. Produce oxígeno con una pureza del orden 99.5%. Y el oxígeno medicinal un oxígeno a partir del 93% de pureza. La fábrica de oxígeno de ACEPAR, como te había comentado, paró su producción hace 3 años. Entonces, lógicamente, requiere, para poder arrancar de nuevo, unos trabajos de reparación y mantenimiento preventivo. Y para eso se requiere una inversión en la planta de aproximadamente $150.000. Y esa planta, si se inician los trabajos hoy, de aquí a 30 días podría estar operativa y podría estar entregando oxígeno a los hospitales a partir de 15 días más. En total, el proceso duraría 45 días. A partir de ahí podría entregar oxígeno en forma continua en una cantidad de 5.000 metros cúbicos de oxígeno gaseoso medicinal por día. ACEPAR tiene una capacidad para producir 153.000 metros cúbicos de oxígeno medicinal de forma mensual. Esto podría cubrir el 15% del mercado. La capacidad de producción de esta planta en esta primera etapa que estamos hablando tendría una capacidad de producción de 153.000 metros cúbicos en forma mensual de oxígeno para uso hospitalario. El consumo hoy en el país, para que tengan una idea, es inferior a 1 millón de metros cúbicos por mes. O sea que nosotros con esta planta podríamos estar abasteciendo el 15% del consumo del mercado. Y eso ahorraría también gastos, sin lugar a dudas, para el Ministerio de Salud, de entrar a producir. Sí, lógicamente el Ministerio está comprando del sector privado a valores comerciales. Nosotros estaríamos entregando toda esta producción directamente al costo directo de producción. En los últimos días, técnicos del Ministerio de Salud y de Industria y Comercio verificaron la planta. De destinar los recursos, en 45 días ya podría estar funcionando para abastecer el producto al sistema de salud.
Bueno, es un tema que se encuentra en debate en este momento, la provisión o no del oxígeno, Carlos, y sobre todo este riesgo existente de que falte este producto de aquí a futuro. Estamos ya en contacto con Mariano López, que se encuentra en el Hospital Nacional de Itagua. Mariano, ¿cuál es la situación en este lugar? Juan Carlos, estamos nosotros aquí en la planta que produce oxígeno del Hospital Nacional de Itagua y de parte de la empresa que instaló esta planta, ellos sostienen de que la misma se encuentra en total funcionamiento. Sin embargo, escucharán un silbido. Esto, don Carlos, Juan, es fuga de oxígeno. Ingeniero, ¿me recuerda su nombre? Ramón Agüero. Ingeniero Ramón Agüero, él es el encargado aquí de mantenimiento del Hospital Nacional de Itagua y nos está explicando justamente, te pido, apelando a tu paciencia, ingeniero, si nos explicas de nuevo, por favor. No, con la empresa hemos estado insistiendo ya del año pasado, del mes de julio, que por favor pongan en condiciones la instalación, ¿verdad? Pero no acudieron a realizar ningún tipo de modificaciones y teníamos varias fugas, varios ajustes que tenían que realizar y problemas también en la parte de aire comprimido. Al ser aire comprimido no es tan crítico, pero al evidenciarse esta fuga importante de oxígeno en el interior del contenedor, hay un problema de seguridad, nosotros no podemos utilizar. Entonces exigimos siempre que realicen el cambio de esto, porque en caso de que se produzca algún evento, podemos tener alguna situación muy peligrosa, ¿verdad? Puede pasar muchas cosas, el oxígeno pues es muy volátil, ¿verdad? O sea, esto significa, en términos sencillos, podría una chispa y explota. Claro, tenemos riesgo de explosión. No podemos alargar, eso puede haber, muy arriesgado. Es peligroso. Sí. Ingeniero, eso, apretando ahí vos, hace un sonidito. Sí, es una fuga. Solamente ese es el problema principal que tiene. Y actualmente la planta, ingeniero, ¿está o no funcionando? La planta ahora mismo no está funcionando en condiciones, no está en condiciones. ¿No se puede operar así? No podemos nosotros operar, no podemos utilizar así en esta situación. ¿Y la capacidad de producción de oxígeno abastecería, por ejemplo, ahí al pabellón de contingencia y compañía, o qué es lo que se ha analizado? El 40 metros cúbicos por hora es capaz de proveer, así que fácilmente, por lo menos, uno de los modulares podríamos cubrir con esta planta. Podríamos abastecer si es que estuvieran en condiciones, ¿verdad? Pero usamos más nosotros para carga de balones. Y este es solamente un problema. Este es uno de los problemas. Tenemos el otro contenedor que también está con... ¿Y cómo está, ingeniero? Estamos ahora en vivo para C9N y vamos a irnos con Juan Cáceres Troche, con Carlos Troche, al otro pabellón. Ahora les vamos a mostrar mejor. Nosotros estábamos dentro de una especie de... Bueno, es un contenedor, ¿verdad? Un contenedor. Y este otro contenedor que ven es el que tiene, escuchen bien, don Carlos, Juan, sí, tiene una falla eléctrica. O sea, no tiene energía eléctrica, por lo cual no puede luego funcionar. Y el ingeniero nos va acá a explicar el inconveniente que se tiene en este sector y qué es este espacio. Este es el contenedor número 2. También... ¿Qué hace acá? Y es el generador de oxígeno número 2, ¿verdad? Que también tiene la misma capacidad que el otro, de 40 metros cúbicos, ¿verdad? Pero no está funcionando tan bien desde el año pasado, desde el mes de julio, por la falta de los fusibles. Los fusibles habían reventado en su momento, entonces no se repuso, se hizo el comunicado a la empresa vía telefónica, no acudieron a reponer y hasta la fecha el equipo está parado, está totalmente parado. ¿Dónde tenían que estar los fusibles, creo? Acá. Tienen que estar depositados acá. O sea, esos fusibles 360. No están luego ahí. No, ya no están. No están. En realidad hubo un corto muy grande y quedó totalmente fuera de servicio. Se sacó y ellos tampoco repusieron ni volvieron a reactivar el equipo. O sea, ahora mismo no hay luego casos ni por más que quieran que funcione. No, ahora mismo no, mientras la empresa no venga a sustituir estos fusibles. Esto no está funcionando ya el año pasado, desde julio. Se necesita entonces los fusibles y reparar la fuga. Reponer los fusibles y esa fuga. Con esos dos nosotros podemos operar fácilmente y hacer la carga full de balones de oxígeno sin ningún problema. Gracias, ingeniero. Dale, Mariano. Quiero salir, Carlos. Mira, acá está la directora también con nosotros. Mariano. Sí. No, una pregunta técnica al ingeniero. ¿Qué significaría utilizar o poner en marcha una planta con ese tipo de fuga? ¿A qué se expone? ¿Cuál es el riesgo si uno en esas circunstancias independientemente pone en funcionamiento un equipo tan delicado como es ese?
Le vamos a consultar acá al ingeniero. Sí. ¿Podemos mostrar acá esto qué es? Este es lo que es la producción de oxígeno, las columnas de producción y los tanques de oxígeno. Acá no hay energía eléctrica, ni siquiera hay iluminación ahí. ¿Podemos apagarla luego? Está totalmente fuera de servicio. Ahí, no sé si nos siguen viendo, pero para que quede constancia, ahora todo está a oscuras. Y pregunta a don Carlos Troche, ahí de estudio, ingeniero, apelando a tu conocimiento, Sí, ¿verdad? sí. Esta situación, fuga de oxígeno, Sí. por un lado, en el otro lado hay fallas eléctricas. Sí. ¿Qué podría representar o a qué peligro se expone el operario que esté aquí? En cuanto a la fuga de oxígeno, el oxígeno es altamente volátil, ¿verdad? O sea, no podemos arriesgarle a un operario a que esté en este lugar con la presencia de esa de fuga. Con alguna chispa o algo puede producirse algún incendio, alguna explosión. El contenedor en sí tiene que estar funcionando constantemente y a la vez tiene que estar, o sea, está cerrado, en un lugar cerrado, ¿verdad? Entonces aumenta el porcentaje de oxígeno y se puede producir cualquier evento catastrófico, ojalá que no, ¿verdad? Pero no podemos nosotros estar expuestos a eso. Por eso que no se avisó a la empresa en su momento de que no podemos utilizar en estas condiciones, ¿verdad? Hay un video, Carlos, no sé si tienen por ahí los compañeros de producción, donde muestran este mismo lugar y creo que muestran este tablero, ingeniero, ¿verdad? Sí, sí. Que muestra la pureza de los... Sí, estaba mostrando. Yo la verdad no sé en qué momento. Porque hay un video grabado por representantes de la empresa que vamos a compartir también con ustedes, donde muestran este mismo tablero funcionando el día 6 de abril. Acá nos dicen que es de julio. Hay problemas con Desde el... julio estamos con problemas. Desde julio están con Julio problemas. del año pasado. Y acá PSA 1, PSA 2, ¿qué significa PSA? Y es la planta, el sistema de generación por absorción de oxígeno. Tiene una columna de zeolita y se produce la absorción del oxígeno. Le dicen PSA en inglés. Okay. En este mismo lugar, Carlos, Juan Televidentes, los representantes de la empresa que se llamaba Chaco y ahora tiene otro nombre, grabaron un video 6 de abril, según consta en esas imágenes. Vinieron, dicen, con un escribano a constatar de que la planta sí estaba funcionando. Nosotros aquí, ahora en vivo, y con el testimonio de los trabajadores del hospital, nos dicen y nos demuestran que no funciona desde hace tiempo. Fíjense, este video grabado supuestamente hace días en este mismo lugar. A ver. El compresor funciona. La PSA hace su trabajo de purificación y creación de oxígeno. Compresor de alta presión funciona correctamente. Tanque de oxígeno carga correctamente. Analizador comprueba que la planta opera correctamente, siendo el 6 de abril 2021. Ese es el video, compañeros. 6 de abril se grabó y quiero que me acompañen acá con la doctora Yolanda González para que todos podamos entender, ¿verdad? Yo no sé mucho, doctora, te dice algo de cuestiones técnicas, pero en términos sencillos, esta planta iba a servir para cargar estos balones de oxígeno, Carlos, que se usan dentro del hospital. Esto iba a servir para ir cargando estos balones e ir abasteciendo aquí internamente al hospital. Doctora Yolanda González, estamos en vivo para CNN con Carlos Troche, con Juan Cáceres Troche. Y la pregunta es, te vuelvo a insistir con esto, ¿funciona o no funciona esta planta? Bueno, ustedes mismos ven ahora que no podemos hacer funcionar porque las pérdidas de gases pueden poner en peligro la vida de un operador. Tiene pérdida de gases internos y la otra planta no tiene la parte eléctrica no le llega. Ese informe yo lo tengo desde junio. Ellos tienen un contrato y una obligación de hacer mantenimiento constante, continuo. Eso habla su contrato y una garantía de 2 años. Mira, para que una empresa venga y filme lo que quieras vos, verás, no hay problema, pero las dos partes tienen que estar... No, fíjate, está en la inauguración, pero... Fíjate que nosotros tenemos, por ejemplo, viene la oxígena, viene el técnico del Nacional junto con, o sea, el jefe de mantenimiento, tiene que firmar el trabajo y verificar lo que se hace. Ambas partes. Lo mismo, cuando una escribana viene, se supone que mínimamente tiene que venir, que va a tener una escribana, digamos, de la parte técnica, y sin avisar, por ejemplo,
O sea, yo no entiendo porque esto es lo que mis técnicos me indican a mí y yo tengo todo lo legal. Y vuelvo a repetir, nosotros simplemente informamos lo que encontramos a nivel central porque no somos dueños del contrato. Ellos tienen un contrato de cumplimiento y de garantía que le lleva hasta febrero del 2022 y era más fácil para ellos venir a reparar que nos sirva antes que pagar por un comunicado a nombre de otra empresa que yo desconozco. Doctora, este video que mostramos recién a la gente es del 6 de abril. Es decir, ellos no pidieron permiso en caso de ser cierto el video, ¿verdad? No, yo no tengo conocimiento, ninguno de la gente de mantenimiento. Hoy escuché que dijo que el jefe de mantenimiento le dio permiso o algo para entrar o que pidió un permiso a la dirección, no tiene conocimiento. El jefe de mantenimiento está con COVID. Así que es imposible porque Mariano, estuvo internado y hace 2 días que salió, anteayer, hace 1 día y medio que salió de alta. Así que es imposible. Y también, si ellos vienen en forma legal, los operadores vienen y verifican con ellos y tienen su orden de trabajo. ¿Cómo también ellos confían en unos técnicos que vienen, miran y se van y no tienen por escrito el trabajo que se realiza? Doctora Yolanda González les escucha, compañeros. Ahí no vamos a... Okay. Doctora, buenas tardes, gracias por atendernos. Bueno, aquí hay 2 versiones. Una es la que nos muestra la realidad con este recorrido en vivo y otra es la que dicen los papeles según este comunicado de esta empresa que afirma que supuestamente la planta funciona en perfecto estado y algo también que genera mucha preocupación. Responsabiliza a la directora del Hospital Nacional ante un supuesto sabotaje, una supuesta interferencia, como que queda a propósito que se genera esta situación. ¿Cómo responde la directora a este comunicado? Ellos manejan, o sea, yo desmiento todo. Uno, que nosotros simplemente somos parte de un proceso de recibir, recepcionar y hacer que se cumplan las condiciones del contrato que ellos lo tienen a nivel central. Porque esto ya se licitó en el 2017, la construcción termina en el 2018 y la recepción final en febrero del 2020. Es por eso que ellos tienen que garantizar el mantenimiento continuo de esta planta de manera sostenida, porque también está en juego el pago y de su empresa también, ¿verdad? Está en el contrato, ¿verdad? Que está en el contrato, yo tengo acá por escrito, y por 2 años hasta el 2022 tienen la obligación de tener que todos los repuestos, etcétera, sean lo que sea, ellos están responsables y ellos firmaron este contrato y lo firmaron a nivel central. Claro. Así que yo estoy simplemente diciendo lo que es cuando me preguntan de la planta. No tengo nada, el hospital no tiene nada que ver. Uno, porque no tiene autonomía. No tiene autonomía, todo es manejado a nivel del Ministerio de Salud. Nosotros no intervenimos prácticamente, lo que quieran entender, con otra empresa que es la que provee los tanques criogénicos. Eso se hace totalmente a nivel del Ministerio, en donde el hospital, y menos yo, tengo injerencia. ¿Tenés amigos que venden oxígeno? No tengo amigos que venden oxígeno, no les conozco. No les conozco tampoco ni a los dueños de esta empresa Chacoí, entre comillas. Y lo que a mí me toca accidentalmente como directora, porque esto ya en el 2018 tenía que tener una aceptación provisoria, me toca simplemente recibir, controlar que llene todo lo que decía su contrato y que funcione. Funcionó. Y más fácil era para ellos venir, reparar lo que falta y continuar trabajando, aunque sea para cargar balones y ayudarles a todos los hospitales que están alrededor, ¿verdad? Claro. Doctora Yolanda, ¿cómo le va? Le saluda Carlos Troche. Le quiero hacer una consulta puntual por el tema de los reclamos y la documentación, que es realmente lo que va a sustentar aquí quien dice la verdad o no. Porque usted tiene documentos que sustenten que hubo reclamos por parte del Hospital Nacional justamente por la falta de funcionamiento de esta planta, porque en una parte del comunicado de hoy dice: en ningún momento desde la instalación e inauguración hemos recibido queja ni reclamo alguno sobre la planta generadora de oxígeno hasta los eventos recientes que tomamos conocimiento a partir del 31 de marzo. Tenemos todos los reclamos, incluso la administradora tiene mensajes de texto en la que le reclama el mantenimiento de la planta
incluso la posibilidad cuando se construyeron los últimos modulares de que esto sea el que le sostenga a las últimas 80 camas. Se le mandó incluso los planos, pero nunca contestaron. De alguna manera nos toca nomás tener que decir que esto no está funcionando, lastimosamente, ¿verdad? Y no, todo se maneja, todos los contratos, los pagos, etcétera. El hospital absolutamente no tiene presupuesto ni autonomía para eso. Mientras le pregunto, Carlos, perdón que me meta, acá hay una nota que tenés, doctora, que es de julio. Creo que es la segunda hoja. Llamadas, mensajes de texto, no contestan tampoco. Tampoco, eso es según acá está, esto es hecho la reiteración de notificación de la licenciada, de la directora administrativa, ¿verdad? Y acá en la segunda hoja, mostramos un poco allá la cámara para que vean también ahí Carlos y los televidentes, dice, se encuentran inoperativas, uno con problemas de fugas internas de gases y la otra no tiene presencia de tensión eléctrica en uno de los tableros generales. Y esto es del 24 de julio del 2020. Sí, así mismo. Sí. Y eso fue en forma inmediata. ¿Están los documentos? Están los documentos y eso ya está en asesoría jurídica. Ellos reciben ellos tendrían que estar preocupados ahora porque tienen 48 horas para reparar este equipo. A propósito, ¿se le intimó? ¿Vinieron ya? No, hasta ahora no. ¿Y mañana se cumple el plazo? Y mañana se cumple el plazo. Así que esperemos que venga y realmente que funcione, porque en estos momentos el oxígeno, aunque sea los balones, porque son 173 balones, sin ser usado, no puedo usar ahora. Que sería de mucha utilidad incluso para otros hospitales. Entonces ellos tienen en su contrato la provisión continua de 173 balones, fíjate que tiene la numeración, entonces esto se va cargando y llevando y utilizando, no solamente en el Hospital Nacional, sino también en los centros que están cerca, como Itá e Itagua. ¿Compañeros? Sí, no, acá evidentemente alguien miente y la documentación es la que va a sustentar cuál de las partes no dice toda la verdad y prácticamente está tratando de maquillar. Con esos documentos que tiene la doctora, se desmerita totalmente esta postura asumida por esta empresa donde dice que nunca ellos fueron advertidos sobre las fallas de esta planta, incluso en forma temeraria advierten sobre una imputación, una denuncia penal contra la propia directora por supuestamente estar abiertamente mintiendo, pero evidentemente acá la documentación es la que le decía al arranque, doctora, es la que va a sustentar realmente quién está mintiendo y es sumamente grave, aparte de sentir nosotros ciudadanos contribuyentes, porque finalmente esa plata que se pagó salió de nuestra contribución, de todos, de usted también, sentimos que fuimos víctimas de una gran estafa de esta empresa vinculada a otra, con una familia vinculada a grandes escándalos también, que tiene que ver justamente con servicios proveídos al Estado y que finalmente terminaron siendo grandes estafas. Sí, lastimosa. Nosotros tenemos los documentos, incluso ahora ellos ya tienen una intimación del Ministerio de Salud como dueño del contrato para que en menos de 48 horas ellos pongan en condiciones esta planta. Está con seguro y hasta el 2022 esto sigue con un seguro, no así las otras plantas, ¿verdad? Porque estas plantas fueron al mismo tiempo construidas, la de Inerán y la de emergencias médicas. O sea, la última que se firmó porque nosotros fuimos luego quisquillosos de entrada y le hicimos cumplir con todo lo que contenía, incluso una adenda en donde tenía que ponerse en condiciones. Fue justamente con nosotros y por eso se firmó recién en febrero del 2020 y por 2 años la garantía. Y ellos son responsables, no es el Hospital Nacional. Y cuando ellos vienen tienen la obligación de entrar con otro personal que le firme aunque sea su orden de trabajo. Yo no entiendo cómo ellos tienen la seguridad de que vienen sus técnicos si no lleva la firma de aunque sea un responsable del hospital, ya sea la parte administrativa, ¿verdad? No precisamente que sea yo. Doctora, agradecer su tiempo, muchas gracias realmente por permitirnos mirar, observar y escuchar también. Acá lo que menos se quiere es polemizar o escandalizar el tema o que se convierta en un escándalo. De hecho ya lo es. Aquí lo que se pretende es buscar una rápida solución porque lo que se necesita es oxígeno y no dilatar ni llevar a tribunales este caso. Doctora, muchas gracias, un fuerte abrazo, éxitos.
Buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Doctora. Quiero mostrarte, Carlos, algo más. ¿Se puede? Dale 30 segunditos porque estamos con el juicio a Justo Cárdenas en vivo. Nada más para decirte que así están en el hospital de Itagua. Esto es lo que está sosteniendo el sistema de oxígeno. Camiones que vienen, recargan los tanques y eso distribuye al pabellón de contingencia que se encuentra a la izquierda. Ahí están las salas de terapia intensiva de internación de los pacientes con COVID-19. Así se maneja actualmente el Hospital Nacional. Terrible. Bueno, Mariano, a ver, no te desconectes de la producción, le quiero comentar algo, pedirte algo, ¿sí? Por favor, aprovechando que está la directora todavía ahí, ¿sí? Pero ya en forma privada. Aguantanos un rato, por favor, ahí en línea, Mariano, ¿te parece? Dale. Dale, gracias, Mariano. Hasta luego, hasta luego. La noticia de último momento nos lleva hasta tribunales. La justicia condena a 4 años de cárcel a Justo Cárdenas, el expresidente del INDERT, que fue hallado culpable por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En este juicio tan polémico que estábamos comentando ya desde hace días acerca de cuánta fortuna acumuló sin poder justificar durante su presidencia en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural. Escuchamos. Por el señor Justo Pastor Cárdenas Núñez. 16. Levantar las medidas cautelares sobre aquellos bienes que no son objeto de comiso. 17. Imponer las costas al condenado. 18. Librar los oficios correspondientes. 19. Anotar, registrar, notificar y remitir copia a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia. Bien, voy a dar una explicación breve del motivo de esa resulta, por la cual decidimos la absolución de 3 acusados, como también la condena de uno de ellos, el decomiso de algunos bienes, no de toda la empresa, basado básicamente en lo siguiente. Esta causa se inició a raíz de las publicaciones que realizó el diario ABC. Vamos a puntualizar una cuestión en torno a los medios de comunicación. Todos apreciamos la labor que hace la prensa, sabemos que pueden ejercer un control social adecuado en países como el nuestro, que usualmente no tienen mucho control sobre lo que hacen los funcionarios públicos. Entonces, si revisamos y ojeamos los medios de comunicación, podemos decir que tanto los funcionarios públicos como jueces y fiscales estamos, desde un punto de vista, vamos a decir, tecnológico, como dicen los que se dedican a la ciencia, en un margen de sospecha bastante alto. A veces inicia una serie de publicaciones, y como el Ministerio Público nos estaba dando por enterado, representa la señora Gladys Benítez a denunciar adjuntando una serie de publicaciones. Una de ellas, y que le llamó poderosamente la atención al tribunal, decía que las 550 hectáreas que tenía el procesado en Tiralú costaba $3 millones. Y básicamente es un monto bastante grueso para un establecimiento ganadero de esa extensión, pero esa información que nosotros consideramos valiosa no fue trasladada al proceso. ¿Y cómo tendría que haber hecho el Ministerio Público para trasladar el proceso? Bastaba hacer simplemente una pericia o una tasación, ubicarse en el lugar, ver cuáles son los qué mejora tenía, cómo era la casa del patrón, la lambrada perimetral, la casa de los peones, los potreros, etcétera, etcétera, y el hato de ganado. También se dijo la periodista que tenía 25 hatos de la raza Brahma o Brahmus, ¿verdad? Y estos animales son adquiridos por los frigoríficos no precisamente por su pedigrí, sino por el volumen de carne que tienen. Tampoco se especificó dentro del proceso penal como evidencia o prueba, ¿verdad?, la existencia de ese ganado. Nada de eso publicado pudo trasladarse al proceso a pesar de dar datos importantes. Tal vez simplemente porque no existían, o tal vez era difícil de probar. Pero una tasación de un inmueble me parece lo más sencillo de probar. Entonces, en un proceso penal lo que nosotros vemos y
con la experiencia que ya tenemos en esto, es que las decisiones que se toman deben ser racionales. ¿Qué significa racional? Que esté basado en hechos y pruebas. Prueba versus evidencia. Los hechos pueden ser probados por medio indirecto o directo. En este caso lo que tenemos son medios indirectos, pero tienen que estar asentados, vamos a decir, como evidencia. La principal evidencia que fue presentada por la acusación fue una pericia practicada por el señor Javier González Pérez, que necesariamente tenemos que contrastarla con las otras pericias. En este caso, la proveniente de la misma institución, la practicada por la señorita, la licenciada Jael Alison Garay Silveira. Son dos pericias de la misma institución. Una, nada menos que de su laboratorio forense. Y nosotros por prudencia no vamos a hacer comentarios porque el Ministerio Público no utilizó esa pericia, ¿verdad?, como fundamento de su acusación, y sí utilizó a un perito externo. Eso es un comentario personal, no es del tribunal, me hago responsable de ello. Entiendo que es un dispendio de dinero andar utilizando perito externo cuando se tiene profesional interno. Es un mensaje muy duro al soporte investigativo de un organismo acusador como en este caso el Ministerio Público. Como las decisiones por la probanza del hecho tienen que ser racionales, es decir, evidencia, se tiene que leer, se puede tocar, se puede escuchar, se puede oír. En eso se tiene que basar la inferencia que podamos hacer en torno a las pruebas. Nos encontramos ante un delito, vamos a decir, donde se invierte la causa de la carga de la prueba por parte de los acusados de enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Significa que el Estado ha establecido como política criminal que un funcionario público de nuestro país necesariamente tiene que probar de que no se valió de los recursos que administraba para presentar su patrimonio. Es, vamos a decir, una norma de motivación indirecta, no precisamente directa, ¿verdad? Y para probarlo se tiene que realizar básicamente una pericia. La pericia en nuestro medio apareció por vez primera en el Código Penal Procesal Penal de Manuel Obarrio, que estuvo vigente 2 años. Luego aparece en el Código Procesal Penal de 1890 y nuevamente aparece en el Código Procesal Penal actual, en el artículo 214 en adelante. No aparece en las partidas libro 70 que estuvo vigente hasta el año 1885 en nuestro país. Básicamente la pericia está a cargo de un profesional idóneo en una materia, y en este caso estamos hablando de una pericia contable. No estamos hablando de una pericia de cálculo cuántico, estamos hablando de una simple pericia contable que tiene una metodología que es conocida, vamos a decir, por los profesionales del foro, que está asentada desde hace mucho tiempo como prueba en nuestros tribunales en diversas jurisdicciones. Se practican todas las jurisdicciones, no solamente en la penal. En la civil es usual, en lo laboral también, en lo administrativo también, y básicamente consiste en determinar en esta materia el haber, el ingreso y el egreso de una persona, un funcionario público, podría ser la exigencia del tipo penal, para ver si guarda correspondencia sus ingresos con relación, sus haberes con relación a lo que tiene. De eso se trata. Como todos estamos en el margen de sospecha, hay una metodología. Esta metodología empleada en la pericia, como yo les vengo diciendo, no se trata de determinar la exactitud de un cálculo cuántico. No se emplea fórmulas matemáticas de tipo física astronómica. Se emplea la fórmula que nos dio hace miles de años, la suma, la resta, la división, la multiplicación y el porcentual. Periodo de tiempo para determinar cuánto entró y cuánto egresó. De eso se trata. Y hay una metodología, y me paso a leer la metodología de todos los peritos. Y básicamente me llamó la atención, o nos llamó la atención la metodología empleada por el señor Javier González Pérez, perito externo, auditor, contabilidad, pericia contable y consultoría asesor. Y dice en una investigación consiste en buscar información de personas bien informadas
tanto en lo financiero como en lo no financiero, internamente en forma externa. Las investigaciones pueden ser desde investigaciones formales por escrito hasta investigaciones orales informales. O sea que cualquiera te puede venir a chamullar, che, este fulano tiene tanto, tiene tanto. Esa es, vamos a decir, una fuente informal. Es la primera vez que leo y escucho semejante metodología. Después dice, por ello es importante recordar que la técnica contable no se basa meramente en la existencia de la documentación para proceder a la registración de las transacciones, sino más bien en la existencia real del hecho económico. Estamos, digamos, parcialmente bien. Es decir, para el caso del reconocimiento de un ingreso por cobro de honorarios profesionales en un flujo efectivo, simplemente la existencia o generación de una factura por honorario no es suficiente para la registración de dicho ingreso, siendo vital proceder a confirmar que como mínimo haya existido efectivamente un cobro y que se haya realizado una contraprestación por el mismo. En este caso, prestación de un servicio categorizado como honorario profesional. O sea que aquí en más, doctor Latorre, cuando usted pide un honorario profesional por un servicio prestado, tiene que necesariamente esa persona venir a corroborar que él le prestó ese servicio. Increíble. Como estamos ante un delito donde se invierte la carga de la prueba, a más de que tenés que probar que no te existe ilícitamente, tenemos que probar también esto. Si yo soy un profesional, pido una boleta, necesariamente tengo que probar, mira vos, que presté el servicio. Luego nos abocamos, siempre hablando en forma racional, para que la decisión tenga un fundamento, a comparar la metodología de esto con la metodología realizada por la señora Allison. Y el objeto dice, el objeto de este informe es la contestación a los puntos de pericia de esos estados en la presente causa solicitada por la agente fiscal Lucía Rigel. Documentación analizada, 19 biblioratos conteniendo documentaciones varias tales como transferencias, títulos, acciones, declaraciones juradas, extracto bancario, certificado de ahorro, liquidaciones de préstamo. Puede ser de informes oficiales, puede ser de informe de entidades, vamos a decir, privadas, pero tiene que estar documentado. Pero acá veo que una persona puede venir a chamullarte en forma informal que vos te enriqueciste ilícitamente, y para colmo tener que probar que también lo agregado que este tema en esta pericia, que los servicios que vos facturaste profesionales también tenés que probar que realmente recibe. Por eso esta pericia, que tiene una ambigüedad única, una variedad que no les voy a explicar, es tan abstracta en su contenido, que si vos lo comparás, o si uno lo compara con la demás pericia, esta es genérica y no se ajusta y está por lejos a darse a lo que es realmente tiene que ser una pericia de su aspecto técnico. Si hay una pericia, mínimamente tiene que haber evidencia documental. De eso se trata una pericia contable, no se trata de otra cosa. Yo no tengo como perito ir a buscar una fuente informal. Si quiero llenar un punto de pericia, le pido al investigador para que recabe los informes o los datos necesarios. Yo no puedo asumir el papel del investigador. O sea, directamente, ¿por qué no se dedica a acusar el perito nomás ya, ¿verdad? Conforme a este examen? Luego da a conocer algunas cifras. La de la señora Allison está muy bien hecha. Vemos una claridad en cuanto a la exposición de los datos y sobre todo el chequeo. El chequeo de los documentos nos llevó muchísimo tiempo, ¿verdad? Chequear las cifras, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos que hace, por ejemplo, toma 23 ítems para los ingresos del señor Justo Cárdenas y los fija en 24.067.947.281. Ese era los ingresos. Y fija, por ejemplo, facturaciones personales por actividad grabada, venta de vehículos inmuebles, salarios,
la Fiscalía habló que debe computarse como ingreso el cupo de combustible percibido por el señor Cárdenas en su época de diputado, pero nuestro perito, ¿verdad? El licenciado González dice no, ese no es un ingreso. Entonces, si nos sale de mi bolsillo el combustible para comprar el combustible, entonces ¿qué es? ¿Es un egreso? ¿Es un elemento libre? ¿Cómo calificarlo? Entonces, eso nos llamó la atención. También nos llamó la atención una afirmación: los extractos de tarjeta de crédito no prueban ningún egreso. Ese es un indicio bastante fuerte de que mi banco, ¿verdad? Que me descuenta automáticamente, me da pie para ir a protestarle por todos los rubros, ¿verdad?, que compro, ¿verdad?, en los supermercados o en cualquier otro servicio, ¿verdad? El extracto es un indicio muy fuerte, ¿verdad?, de que se hizo una compra, por la sencilla y simple razón que, por lo menos yo no conozco, que no hay ninguna financiera o banco que trabaje gratis y le dé, por ejemplo, al señor Pastor, ese no se probó. Acá tenemos una tarjeta de crédito don Justo y anda a comprar y hacer lo que parece. Total, exacto, sí. Cosas de ese tipo, ¿verdad?, que le hace dudar a uno, básicamente, a partir del procedimiento metodológico que no está recomendado por nadie. El procedimiento metodológico de una pericia es desde siempre utilizado de la misma forma. Hay variaciones de caso en caso, pero tiene que basarse en documentos, esa es la evidencia. Tiene que basarse en informes, esa también es una evidencia. Tiene que basarse en circulares, tiene que basarse, vamos a decir, en aquellos datos que el Ministerio Público o la parte solicita. No es que uno inventa. Y acá hay muchas tergiversaciones en esta pericia en cuanto a los ingresos, a los egresos. Por ejemplo, en esta pericia veo, para que vean nomás la evidencia que se tiene, veo en materia de ingresos 12.311.04.429. No computó como ingreso a los préstamos. Para él no existe como ingreso a los préstamos. No es ingreso. Egreso, gastos personales y familiares, está bien, gastos relacionados al alquiler, hay una diferencia con las otras pericias, pero está bien. Y luego utiliza un término llamado inversiones. Compra de rodado, compra de inmuebles, colocaciones en SDA, aporte de capital, amortización, préstamo, depósito de cuentas judiciales, depósito en cuentas judiciales. Le hubiera bastado simplemente calificar como un ingreso o egreso. Así de sencillo tenía que hacer. Entonces, no tiene, vamos a decir, un flujo neto acumulado negativo para él. 1904, 136, 549. La pericia de la señora Allison examinada también contiene algunos, pero no tan gruesos, no tan errados. En egresos está todos los ítems, pero en la parte de ingresos computa un CDA que quedó probado por documentaciones que le correspondía a la señora madre del acusado. 500 millones de guaraníes, pero lo computó, ¿verdad?, indebidamente en la parte de ingresos. Posteriormente hace una clasificación y aclara. Determina el perito si hay correspondencia entre los ingresos obtenidos y egresos realizados del señor Justo Cárdenas en el periodo comprendido entre julio del año 2008 a julio del año 2018. El caso afirmativo o negativo justifique su respuesta. Hay una respuesta y el superávit es de 1.074.690.744. Con un pequeño hierro, el CDA de la señora madre del señor Justo Pastor Cárdenas, que debe ser descontado. Eso quedó probado, ¿verdad?, que fue cobrado en concepto de alquiler. La teoría del caso del Ministerio Público podría ser calificado como hechos bastante complejos por la infinidad de detalles que tiene, ¿verdad? Pero se podría haber resumido mejor, ¿verdad?, diciendo se enriqueció de esta forma. Compró vehículos, compró tal cosa y no hay un respaldo. Si ya tenía una pericia para eso, por lo menos por ese lado podía respaldarse y no se hizo. Posteriormente, siguiendo esta pericia que consideramos que técnicamente está bien realizada con sus errores, vemos que los demás cómputos están
aproximadamente bien. Y la pregunta recurrente que se le hacía a la perito Alison era: ¿en qué se basó? En los documentos contables, en otra cosa no se puede basar. Una pericia contable se puede basar. ¿Y de dónde sacaste ese documento? De la carpeta que me proporcionó el Ministerio Público. Necesitaba o requerir o rellenar otros datos. Tenía que pedirle al Ministerio Público. Pero nuestro perito González decía que no hacía falta. La excepcional exceptimos y llega a la barbaridad de decir que uno necesariamente tiene que probar que prestó el servicio que facturó como tal. Ya estamos hablando de la inversión de la carga de la prueba contra el acusado por enriquecimiento ilícito, para más le carga eso, ¿verdad? Cuando eso en todo caso tendría que ser probado, ¿verdad? De que el señor Justo Cárdenas algo facturó y eso no hubo tal cosa no se propone. Por lo tanto, ese ítem la dejamos, vamos a decir, como un ingreso. Hay otras cosas que nos llamó bastante la atención y dice, por ejemplo, asimismo no puede ser considerado como ingreso la venta del vehículo de Mercedes-Benz debido a que fue cobrado en su totalidad con posterioridad al mes de julio del año 2018. Mes de corte del análisis de la presente previa. Bueno, se cobró todo en julio de 2018, pero obviamente se empezó a pagar allá por el 17 y por lo menos eso tenía que haber computado. No explica ni siquiera. El cheque fue emitido a nombre del señor Justo Cárdenas Núñez, por la cual se considera como ingreso del mismo. Con este cheque fue constituido un CDA financiera del comercio a nombre de Justo Cárdenas Núñez y Elisa Núñez. Comete exactamente el mismo error que la Elisa, que la anterior fiscal de laboratorio. Reiteramos esta información: 4 años de cárcel para el expresidente del INDERT, Justo Cárdenas. Sus 3 hijos, también acusados por el Ministerio Público, quedaron finalmente absueltos en esta causa de enriquecimiento y lavado de dinero. Ampliamos en minutos. Terapia intensiva lleno, 12 pacientes intubados, pacientes con cánulas de alto flujo. Bueno, arribó al país ya luego de la medianoche otro lote importante de las vacunas rusas Sputnik V, que serán destinadas a completar la inmunización de los trabajadores de salud y parte también de la población de adultos mayores. Poco después de la 1 de la madrugada arribó al aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, este avión carguero que trajo al país el segundo lote de 20.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Varias autoridades concurrieron para la recepción, aunque la Federación Rusa con este envío apenas ha remitido 24.000 dosis de los biológicos, más allá de que nuestro país ya abonó en su totalidad por la compra de 1 millón de dosis. La viceministra de Rectoría y Vigilancia de la Salud informó que las dosis rusas serán destinadas a completar la vacunación del personal de salud que aún se encuentra en lista de espera, que son aproximadamente 30.000 profesionales. Van a formar parte del plan de vacunación, van a ser destinadas al personal de salud a completar la etapa que tendría que culminar con el personal de salud. Serán parte de las Sputnik y también con la Covaxin que tenemos van a ser completadas la primera línea y todo el personal de blanco, incluyendo los administrativos.
Para el uso de este nuevo lote, las vacunas serán remitidas a los 62 puntos de vacunación que se tienen a nivel país y que están en condiciones de mantener la cadena de frío. La viceministra explicó también por qué es lento el proceso de vacunación de los trabajadores de salud y reiteró que con este lote se completará la inmunización para este sector estratégico y otra parte servirá para un grupo de adultos mayores de 80 años en adelante. Lo que pretendemos es cubrir toda esta brecha. No le podemos establecer un tiempo definitivo, seguiremos hasta completar todo el personal de salud, porque hay ciertas condiciones que hacen que se retrase la vacunación con ellos, porque hay muchos que están en aislamiento, contacto con positivos y también que son ya casos positivos de COVID. Entonces ese es uno de los detalles que hace que se vaya retrasando, pero a la par iniciaremos con la población adulta mayor. Se espera para este mes de abril también el arribo de otro lote de 100.000 dosis de la vacuna India Covaxin recientemente aprobada, y a las que se sumarán luego la adquisición de 2 millones de dosis de estos mismos biológicos. Bueno, vamos a volver hasta el Hospital Nacional de Itagua. Allí está Mariano siguiendo de cerca esta historia de denuncias, de documentos, de constataciones. Y ahora, hace minutos nada más, la presentación ante la Fiscalía de una denuncia por parte del representante legal de la ex empresa Chacoí, que es la responsable de la instalación de esta planta de oxígeno. Contanos, Mariano, qué pasó en este lapso en el que estábamos conversando en vivo con la doctora Yolanda. Es así, Carlos. Mientras la doctora Yolanda González estaba conversando con nosotros, al mismo tiempo estaban presentando una denuncia en su contra y compartimos esas imágenes. Le acaban de dar entrada a este documento, según nos confirman desde el Ministerio Público. Esto ya es oficial. Es una denuncia presentada contra, ahí van a ver ustedes la primera hoja, formular denuncia contra la señora Yolanda González, quien presta función como directora del Hospital Nacional de Itagua, cito en la ciudad de Itagua, a raíz de las declaraciones falsas esgrimidas y la comisión posible de los hechos punibles contra la vida y contra la integridad física de las personas, y de cuáles más resulten la investigación fiscal en base a consideraciones de hecho y derecho que pasa a exponer, dice la denuncia presentada por la representante legal de la empresa. Y yendo ahí al segundo párrafo, en la actualidad poseen varios contratos de prestación de servicios con el Estado, con la debida diligencia que dicha obligación implica. Sin embargo, dice esta denuncia, atención, han sido amenazados sistemáticamente por esta persona sobre posibles actos de acusación falsa sobre su desempeño, con el ánimo de perjudicar a la empresa y justificar la mala gestión de recursos de la institución. Que en fecha 5 de abril, la doctora Yolanda González declaró ante un medio que la planta generadora de oxígeno no funciona, nunca funcionó, siendo que la misma se encuentra en normal funcionamiento y la firma ha realizado las diligencias necesarias para que esto suceda. Independientemente de ello, en supuesto caso que no funcionara, no realizaron, dicen, el reclamo pertinente, privando de esa forma a los pacientes internados en ese nosocomio a no recibir el oxígeno que sí hay, teniendo muchos casos desenlaces fatales. Cuando esa declaración pone a mi representada en una situación de supuesto incumplimiento contractual, primer indicio de su actuación alevosa y con total mala fe, produciendo hechos falsos, obrando con total abuso de sus atribuciones como directora del Hospital Nacional de Itagua, tratando de evadir responsabilidades. Bueno, ahí es lo más importante, lo más sustancial, Carlos, Juan, de esta denuncia que reiteramos. Le acaban de dar entrada en la Fiscalía de esta ciudad. Aquí en la Fiscalía de Itagua nos confirman fuentes de ese lugar que se dio entrada a este documento. Además también una denuncia ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas por la misma situación, compañeros. Bueno, pero esto, Mariano, ¿vos viste el documento donde la doctora Yolanda mostraba el reclamo hecho el año pasado a la empresa sobre precisamente estas mismas fallas que hoy en vivo nos mostraste?
Sí, de hecho, Carlos, tengo aquí yo el documento, nos dejaba una copia justamente vamos a ver, doctora. sí. Y esta hoja, nos decían que hay hojas o documentos anteriores, ¿verdad? A ver, me voy a acomodar un ratito. Dale, porque nos gustaría ver bien la fecha. Para que miren la fecha principalmente, texto, Carlos, ¿verdad? el acuso de Acá hablan de recibo. una nota del 24 de julio Mariano, del 2020, comencemos bien desde arriba, ¿sí? y Vamos bien arriba. Del sistema de oxígeno que se encuentra inoperativa. Uno con problema de fuga interna de gases y la otra no tiene presencia de tensión. Y estas son notas enviadas ya por gente aquí del Hospital Nacional y refrendada también por gente del Ministerio, la Dirección Administrativa, porque todo esto depende del Ministerio de Salud a final de cuentas. Ya, ¿y cuál es la fecha? Reiteración de la nota, dice, de fecha 24 de julio del 2020. ¿Y la otra hoja que tenés ahí, de qué fecha es? A ver, creo que perdimos contacto con... Sí, vamos a volver a llamarlo, a Mariano, porque mientras tanto, sí, tenemos las declaraciones de Claudio Escobar, que es el representante de la empresa ex Chacoí, que en su momento fue la ganadora de este trabajo. La provisión de oxígeno. No, la construcción, la puesta en marcha de 3 plantas, tanto Hospital Nacional de Itagua, el Hospital hoy de Emergencias Médicas y también del INERAN. Esto decía. En el 2020, ya la nueva administración de la doctora Yolanda firma el acta de recepción definitiva de los bienes. ¿La recepción definitiva cuándo fue? Febrero de 2020. Ahí ya estaba en condiciones la planta, ya se verificó todo y se hace la recepción oficial entonces. Así mismo. Entonces, este es el documento, como te dije, probablemente el más importante que exista, porque yo no creo que la doctora Yolanda permita que se firme algo que no está funcionando. Posterior a eso, vuelvo a aclarar, esta es la adenda donde la doctora Yolanda acepta la administración de este bien. La administración de contrato estará a cargo, conforme se dice, la Dirección Nacional del Hospital Nacional de Itagua. Esta es la firma de la doctora Yolanda. ¿Qué significa que la administración del contrato está a cargo de ellos? Significa que ellos son los responsables de que funcione o de pedir a la empresa, que somos nosotros, que haga el mantenimiento correspondiente. O sea, ellos tenían que estar informando y tener también operarios ahí o... Nosotros capacitamos a 5 operarios para que puedan encender la máquina. Y nosotros recibimos el 31 de marzo, recibimos una nota diciendo que la planta estaba sin funcionar y nos constituimos después de Semana Santa para que podamos ver que la planta esté o no funcionando. 31 de marzo. El 31 de marzo recibimos la nota, el 6 de abril estuvimos presentes, porque fue Semana Santa. Sí. Y bueno, posterior a eso, llevamos también un técnico y un escribano para que se puedan contratar y filmar el documento que ya tiene la producción, para que se vea que la planta sí estaba funcionando. Pero cuando llegaron, ¿la planta estaba funcionando o ustedes la hicieron funcionar para demostrar que sí podía operar? Cuando llegamos, la planta estaba apagada y me preguntaron si queríamos encenderla y encendimos. Y así mismo le dijimos que pueden filmar, por favor, y mandar un escribano a que constate que la planta está en pleno funcionamiento. Eso fue lo que nosotros enviamos hoy a la producción. Y entonces, esta cuestión de que la planta estaba apagada, ¿ustedes nos preguntaron, nos consultaron qué es lo que pasó, por qué? Preguntamos después y bueno, nos dijeron que podemos ir hoy, bueno, que según la intimación del ministerio, que podemos ir hoy a constatar oficialmente. O sea, ¿usted no se le informó de que la planta había sido, estaba apagada? No. ¿Y anteriormente se hicieron algún otro tipo de reclamos? ¿Se les avisó que faltaba ir a mirar a...? La última visita de mantenimiento fue el 27 de agosto del 2020. Posterior a eso, solamente tenemos la del 31 de marzo del 2021 y la intimación de ayer. Y de igual forma, te repito, Mariano, esto no es una guerra entre una empresa y el hospital. Esto necesita que se entienda como que es una necesidad de oxígeno.
que la planta se cuide, que sí funciona y que produzca oxígeno. Es lo que quiere la gente. Bueno, él es el representante legal de esta empresa. A ver, Mariano, vamos a retomar de nuevo la comunicación. Lamentablemente se nos cortó hace rato la charla. Te estaba consultando, ¿tenés a mano el documento, el primero? Porque el que me mostraste es la reiteración de mediados del año pasado, pero ¿tenés la primera nota en la que en junio, julio del 2020 la autora Yolanda expone estos inconvenientes técnicos y pide que se resuelvan? Vos sabés, Carlos, que lastimosamente no tenemos ese documento aquí a mano, no pudimos conseguir todavía, pero lo que sí me gustaría mostrarte así aquí en cámara nada más y después vamos a ver para poder enviarle a los compañeros, son las conversaciones que han tenido vía telefónica. ¿Te acuerdas que dijo, nos decía la doctora Yolanda González, que tenían conversaciones con la empresa vía telefónica? Acá comenzó todo el problema. O sea, acá comenzó el aviso. Desde junio, ahí está, buen día. Ahí se ve bien, Héctor. Sí. Ahí hasta ahora no vinieron los técnicos. Junio el 17 del 2020. de junio. 11 de junio primero, ahora 17. 6 días después. Le responden el 17 de junio esta persona que se llama Felipe de la empresa Chacoí y le dice: Rosana, a la directora administrativa, una consulta, nuestro número de expediente o mesa de entrada no tendrías para facilitarme, por favor. ¿Cuál era la preocupación en esa fecha del representante de la empresa que tenía contacto con la administradora del hospital de Itagua? El expediente para el cobro. Nuevamente le insiste el 18 de junio y le pregunta si pudo ver el número de expediente o mesa de entrada. Le responde la directora administrativa y le envía la foto del expediente. Hasta ahí. Luego de otras conversaciones donde, según nos explicaba, acá está el chat, ¿verdad?, con Felipe Chacoí, así tiene registrado el número la directora administrativa. Y le dice, ¿verdad?, que tenía un nuevo trabajo para ellos, que era básicamente acondicionar esta planta que produce oxígeno para que pueda proveer al pabellón de contingencia. Es lo que nos explicaba la directora administrativa en estos screens que les voy a pasar enseguida, compañeros, para que puedan mostrar mejor. Y la última conversación, el último chat que se tiene con esta persona, que según nos dice la directora administrativa, es encargado de la empresa, o sea, el que tenía el contacto con ellos, ahí se ve, 7 de abril, no hizo caso y es que no le respondía, porque acá le hacía referencia a lo que faltaba aquí en esta planta de oxígeno. Nuevamente se me fue el retorno, compañeros, pero queríamos nada más mostrar las caras de esta situación, la crisis por el oxígeno. Hay vidas que están en juego y hace rato le decía a la doctora, pareciera que se quieren deslindar responsabilidades. No, vos tenés la culpa, no, vos tenés la culpa. La empresa tiene su verdad por su parte, mientras que aquí desde el Hospital Nacional de Itagua tienen también su verdad. Así que veremos en qué resulta finalmente esto. A mí me gustaría aprovechar, y ya dependerá de ustedes, pero quiero caminar acá, Carlos, Juan, porque planteado todo este inconveniente, todo este problema, algunos se preguntarán, ¿y entonces cómo se provee de oxígeno al hospital de Itagua y al pabellón de contingencia? Recordame tu nombre, ingeniero. Ramón Agüero. Ramón Agüero. Sí. Bueno, ingeniero, ¿cómo hoy funciona el sistema de provisión de oxígeno acá al hospital, teniendo en cuenta todo este escenario? La provisión de oxígeno se realiza a estos tanques. Uno es de 3000, el otro es de 500 y el de 300 que es del modular más nuevo, ¿verdad? Entonces, el de 3000 y el de 500 sería su backup, que se encuentra de reserva. Entonces, eso suministra al edificio hospitalario y a los primeros pabellones de contingencia, ¿verdad? Y siempre se realiza la carga vía la empresa que está encargada, ¿verdad? Que es ahí Linde, ¿verdad? Creo que cambió de... Entonces, hoy en día el hospital de Itagua y el pabellón de contingencia de casos COVID, ¿todo se hace a través de estos tanques? Todo se hace a través de los tanques, sí, los tanques. ¿Estos tanques tienen que recargarse todos los días? Se está recargando todos los días y estamos llegando al punto en donde se está haciendo la carga 2 veces al día.
prácticamente. ¿Distribuye a qué parte del hospital? Distribuye así como el de 3.000 y el de 500 que es Subacap al edificio hospitalario y al primer pabellón de contingencia. ¿Qué sería el edificio hospitalario? ¿Sería el edificio todo el edificio normal del hospital, ¿verdad? Y luego está el primer pabellón de contingencia. Y el segundo pabellón de contingencia, que viene siendo el más nuevo, tiene su tanque de 300 litros ahí, que es el nuevo, ¿verdad? ¿En toma consumo manejas? El consumo, estamos alrededor de los 4.500 litros día prácticamente, ¿verdad? Es por día, así que... no, 140, ¿quién te digo? 4.000 litros por día. Por día, sí. Ok, y eso es lo que se está recargando constantemente. Eso es lo que se está recargando constantemente, es por eso que las cargas se realizan casi 2 veces al día prácticamente ya, porque... Estas plantas que no están funcionando, que Sí. producen oxígeno acá en este mismo lugar, Sí. ¿cuánto producen por día? Estas plantas, 40 metros cúbicos, o sea, serían 40 metros cúbicos por hora, o sea, son 660 litros por minuto. Tendríamos que hacer un cálculo rápido ahí para saber el día, ¿verdad? Pero de sobra, entonces podría producir vos con esto, con la producción de oxígeno, esto fácilmente, este modular más nuevo vos podrías suministrar. Si es que estuvieran en condiciones, manteniendo una buena pureza, un servicio técnico garantizado y todo eso, ¿verdad? Pero el problema creo que no es la producción nomás, sino que el empuje o la presión que tenga. Sí, exactamente. Ese fue un problema inicial con que se quiso utilizar las PSA para suministrar el edificio hospitalario, pero no abastecía la presión para vencer el ingreso de lo que necesita el edificio hospitalario, que es de 8 bar de presión, ¿no? Y 8 bares de presión, pero la planta funcionando al máximo llegaba a 7 bar máximo, no podía abastecer, iba a ser imposible. Gracias, ingeniero. Dale. Muchas gracias. Bueno, quería nada más aprovechar también la presencia aquí del ingeniero Carlos Juan para que nos relate y nos explique entonces cómo se abastece de oxígeno el Hospital Nacional de Itagua con estas reservas, con estos tanques que tienen y que se recargan todos los días. Claro. Hay una planta que puede producir oxígeno en este mismo lugar, pero no se puede utilizar por los problemas ya mencionados y tampoco no se puede utilizar, Carlos, para recargar los balones que le vamos a mostrar ahí con Héctor. De la planta, Héctor. Esos balones de oxígeno que vos ves, porque antes te preguntarás, Carlos, ¿y por qué no recargan entonces los balones si es que no llega la presión? Bueno, no se puede recargar porque la planta no funciona, según lo que nos dicen aquí. Y tampoco se puede distribuir por esas tuberías que van a ver ahí en la parte derecha del edificio, que conecta con el hospital, no se puede distribuir porque no sale con la suficiente presión, según nos explicaba. Bueno, si me escuchás, nos despedimos. Y tarea pendiente y fundamental, Mariano, el tema de la foto o de la imagen del documento del primero presentado a mediados del año pasado a la empresa, porque el documento que me mostraste es ya la reiteración, dice, pues sería importantísimo conseguir ese documento donde se constata que ya se hizo esa denuncia a mediados del año pasado. Vamos a buscar nuevamente con la directora, señor. Genial. Mariano, un abrazo. Gracias. Rápidamente hasta tribunales las reacciones de esta condena de 4 años para el expresidente del INDER. Contigo, Alexis. Alexis. Bueno, en este momento se está aguardando la salida de los ahora condenados. Se hablaba de un escrache ahí dentro de tribunales después de conocerse esta condena de 4 años de cárcel por enriquecimiento y lavado. Ahí ya se retiran los fiscales de esta causa. Alexis, ¿nos escuchás? Bueno, a ver, ¿tenemos el audio? Bueno, a la vuelta de la pausa, más detalles de lo que está pasando en tribunales después de la condena para Justo Cárdenas, ex titular del INDER. Así rápidamente vamos hasta tribunales, tomamos la señal de Alexis Aveiro. Contigo, Alexis. Bueno, pues Juan, les comentaba anteriormente que finalmente utilizando algunas salidas alternativas, hace unos instantes se retiraba Justo Cárdenas tras conocerse su condena a 4 años de pena privativa de libertad. Se mantienen las medidas alternativas hasta que finalmente el fallo quede firme y ejecutoriado.
Por otra parte, también este mismo tribunal, presidido por el juez Manuel Aguirre, la doctora Rosana Maldonado y Blanca Gorostiaga, dictaron la resolución, en este caso, con respecto a la absolución de Alan Cárdenas Rodríguez, a Justo Pastor Cárdenas y a Alexandra Cárdenas, hijos del ex titular del INDER, en el sentido de que fueron absueltos en este caso hablamos de la condena o los motivos por los cuales fueron sometidos al juicio oral y público. Hablamos del enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Conversábamos con Oscar Germán Latorre, recientemente el abogado de la defensa, o la defensa en este caso de Justo Cárdenas, asegurando que iban a apelar la sentencia, que cuentan con elementos para comprobar hasta ahora la inocencia de su defendido. Y por su parte también la fiscal Natalia Fuster, asegurando que iban a analizar todas las resoluciones del tribunal que finalmente dictó la sentencia, teniendo en cuenta que la fiscalía había solicitado penas privativas de hasta 11 años de cárcel al respecto. La fiscal Natalia Fuster. Enriquecimiento y lavado, la condena sea solamente de 4 años, doctora. Y vamos a ver porque, claro, ellos no mencionaron el concurso de acuerdo al artículo 70, y ellos van a hacer la medición de la pena que van a detallar en su resolución, y de acuerdo a eso el Ministerio Público también va a ver las acciones a tomar. Ya, perfecto. Bueno, está también aquí el doctor Jorge Arce. Bueno, doctor, se cuestionó bastante el tribunal en la pericia. No fue suficiente tampoco. Vieron 5 pericias, ¿verdad? Cada una de alguna forma, todas, por supuesto, las del Ministerio Público, siempre en base a las documentaciones, a los 21 tomos de carpeta fiscal. Y bueno, ya es una cuestión de criterio. Siempre en un juicio son las pericias que más para el tribunal que tienen que producen esa certeza. Ellos mencionaron, ¿verdad?, la de Alison Garay, que fue para ellos la que más valor probatorio tuvo. Pero bueno, tenemos que analizar de acuerdo a lo que ellos plasmen también en la sentencia. Es lo que nos indicaba la fiscal Natalia Fuster. Reiteramos, Juan, compañeros, fue condenado a 4 años de pena privativa de libertad el ex titular del INDER, Justo Cárdenas, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Se habla de que él ya ha compurgado al menos 2 años de cárcel, teniendo en cuenta las medidas alternativas a la prisión. En tal sentido podría darse otra salida procesal. Evidentemente, entre tanto, se mantienen las medidas vigentes, las de alternativa a la prisión, teniendo en cuenta que hasta ahora la condena no fue firme y ejecutoriada, y una vez que finalmente se dé esta situación, se analiza evidentemente si él va a continuar en prisión o se saldrá o se buscará una salida procesal. Bien, excelente. Acá, independientemente de la cantidad de años, lo destacable es que fue hallado culpable, según este tribunal, de que los hechos existieron y que la Fiscalía logró comprobar esta irregularidad. Sobre todo, Carlos, hay que destacar también el trabajo de un periodismo serio, comprometido y sobre todo honesto. Estamos hablando del trabajo de la colega Gladys Benítez, sí, que en una serie de investigaciones desnudó este esquema que permitió un poco demostrar y generar esta causa que hoy recibe una condena. Sí, Gladys, que es jefa de economía de Otra de las resoluciones que finalmente dispuso el Tribunal de Sentencia es la caución, o en este caso el comiso, sobre varios de los inmuebles que precisamente motivaron la investigación. Exactamente. Hablamos ahora de un tema a nivel internacional que se encuentra en debate y sobre todo en cuanto a lo correcto o incorrecto, en cuanto a lo debido o no. Hablamos de un fenómeno que se manifiesta ahora en Estados Unidos, es el turismo de vacunas, precisamente por la facilidad con que se comenta presentan algunos estados para la vacunación a extranjeros y no residentes. Y antes de hacer un poco del desarrollo, explicamos y hacemos una advertencia de que obviamente las normas de vacunación y los sistemas en Estados Unidos están en constante cambio. Es una información
y un sistema bastante dinámico. Así que como referencia vamos a comentarles algunos datos de cómo se encuentra o por qué atrae tanto el turismo de vacunas desde países principalmente latinoamericanos hacia Estados Unidos. Y hablamos un poco de esto, ¿no? El turismo de vacunas que estábamos comentando más temprano con Carlos. Esta es una imagen común en este momento en Estados Unidos, en varios estadios, en donde se realiza la vacunación masiva, en este caso desde los vehículos. Estamos viendo aquí. ¿Cuáles son los estados de preferencia para la gente que está averiguando viajar de alguna u otra forma a Estados Unidos? En primer lugar hablamos de Arizona. Este estado da servicios de salud y afirma en su portal para pacientes que la residencia permanente o no es un factor de requerimiento en este momento. Los visitantes o residentes temporales son elegibles para las vacunas, por lo menos en la última información difundida a través de los portales oficiales de este estado. Vamos a otro y hablamos de Luisiana, que también presenta una facilidad o una preferencia para la gente que va a hacer algún tipo de turismo. Según el Departamento de Salud de este estado, no hay un requerimiento de residencia para las vacunas. Todos los mayores a 16 años son elegibles para la vacunación. Este estado recibirá cantidades necesarias para inmunizar a cualquiera que desee recibir estas dosis. Es lo que informan al momento los portales oficiales de la vacunación y la inscripción en este estado. Vamos a otro, también Texas, bastante comentado en los últimos días, y esto se refiere también a que el Departamento de Servicios de Salud de Texas dice que cualquier persona mayor a 16 años es elegible para recibir la vacuna. Tampoco se pide un seguro social o residencia o una dirección fija en Estados Unidos para inmunizarse. Mucha gente se pregunta, Carlos, porque hay una demanda muy importante de pasajes a Estados Unidos. ¿Cuánto cuesta viajar al país del norte en este momento? Importante aclarar y destacar que esta parte del continente, me refiero a la zona del Cono Sur, a toda la parte desde Centroamérica hasta Chile, miran por la cuestión de idioma Florida, que también es un estado que actualmente no exige la residencia permanente o algún tipo de documento para la vacunación. Y de hecho, el mensaje que ha dado el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, es que todos tienen que ser vacunados y evitar precisamente discriminar a nadie por una cuestión de color de piel, de origen. ¿Qué significa? Independientemente a qué documento tengas, si sos indocumentado o no, si sos o no de una etnia, tenés que recibir la vacuna. Ese es el mensaje del gobierno de Joe Biden. Sí. Y algunos estados no piden, más que te agendás, te anotás. Entonces, eso ha convertido en algo atractivo económicamente para la realización de este turismo de vacuna, que ha también puesto un tema al tapete. ¿Es ético en estos momentos realizar estos viajes para inmunizarse y generar un club selecto de gente que por su condición económica pueda llegar a acceder a estas vacunas? Y este es un tema que marcó un poco un punto de conflicto muy importante y reiteramos, el sistema es muy variable. Por ejemplo, en el estado de Florida, ante una vacunación masiva y sin ningún tipo de distinción a principios de año, muchos latinos habían ido a vacunarse y en tanto y en cuanto se presentó una queja de parte de los residentes y ciudadanos de Florida, se decidió modificar nuevamente el calendario de inmunización. Obviamente se prevén más cambios todavía de aquí en adelante, pero bueno, así está la situación en cuanto a este estado, por lo menos. Incluso Francis Mac Suárez, sí, él es el alcalde de Miami, que es donde habitualmente, no solamente paraguayos, imagínense lo que decía esta semana nada más la titular de Migraciones con relación a la cantidad de casi 1000 compatriotas que viajaron a Estados Unidos en el último tiempo. Sí. No sabemos para qué, no podemos asegurar, pero con esta situación se presume que podría tener algo que ver con esto. Decía Francis Mac Suárez que es irrespetuoso porque tenemos personas de nuestra comunidad, gente que vive allí, norteamericanos,
que no han podido ser vacunados y que terminaron muriendo en contrapartida con el resto de la gente que se está yendo a hacer este turismo de vacunas. Ese es el debate ético que se pone al tapete en este momento. Mientras tanto, la demanda de pasajes, por lo menos desde Asunción hasta los Estados Unidos, es altísima. Tanto así que el precio de referencia es el siguiente. Estamos hablando de por lo menos de entre 900 a 1.300 dólares el costo del pasaje, solamente el pasaje en cuanto a los viajes a Estados Unidos. Si uno quiere viajar hoy, Carlos, sí, el pasaje tiene un costo promedio de esta cifra, ¿no? Pero hay lugares recién para el mes de mayo. Fíjense Imagínate. que hace, no menos de un año, igual con la imposibilidad del tema, después cuando se comenzaban a abrir, los pasajes costaban, creo que 600 o 500 dólares. Menos de 500 dólares. Justamente porque el turismo había bajado y estaba todo cerrado. Hoy esto se multiplicó por 3, casi por 4. ¿Cuánto cuesta un pasaje ahora a Estados Unidos? Entre 900 y 1.300 dólares. 1.300, bueno, se duplicó, casi se duplicó. Se prevé que baja un poco más para el mes de mayo o junio en adelante, pero hoy si uno quiere viajar de urgencia no hay lugar, espacios abarrotados y sobre todo costos altísimos. Pero están también los paquetes, porque algunas agencias de turismo, si bien no ofrecen las vacunas propiamente, están previendo que los turistas viajen para quedarse en cuanto a la primera y la segunda dosis, que promedia los 30 días aproximadamente. Y dentro de estos paquetes de hasta 30 días se ofrece una base doble de 2.500 dólares y en base individual 3.100 dólares. Son los paquetes que se ofrecen incluso desde algunas agencias. No damos nombres, obviamente, porque esto es bastante delicado, pero algunas empresas están dando a conocer estas cifras. Entonces, vacunarte hoy, si quieres hacerlo antes de que llegue para la población general en Paraguay, te va a costar un poco más de 20 millones de guaraníes. Totalmente. Porque solamente pasaje, estadía, todo lo que eso implica también, hotel y bueno, los gastos propios de un viaje. Y se hace la aclaración, Carlos, de que las vacunas obviamente son gratuitas en todo el mundo. Hasta ahora. Hasta ahora, exactamente. Pero también hay algunas agencias que están pidiendo una cierta cantidad de dinero a modo de trámite y averiguaciones. Eso es muy delicado también. Claro, independientemente que uno para acceder a esto, por eso decía hace rato que finalmente lo que hace es generar este club selectivo de gente adinerada, porque acordate que si te vas a Estados Unidos necesitas tener la visa, primeramente. Claro, no es que cualquiera pueda comprar un par de pasajes en pareja e ir a Estados Unidos. ¿Qué es lo que dice las agencias que están ofreciendo ahora? Que el viajero que desee ir a probar suerte, entre comillas, debe tener al día todos sus documentos, y un requerimiento básico para los paraguayos al menos es contar con este documento, la visa norteamericana que permite efectivamente el ingreso a este país. Pero en este momento hay un retraso muy importante y lo que figura en el portal de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay es este aviso que señala que debido a las condiciones locales de salud, el consulado americano en Asunción está cancelando todas las citas regulares de visa en todas las categorías hasta fines del mes de marzo. Siempre y cuando las condiciones locales lo permitan, la sección consular está aumentando la disponibilidad de citas y se aclara que existe una opción de solicitar una visa de emergencia en caso de motivos de salud, por ejemplo, o algún tipo de urgencia que pueda ser considerada por el consulado en nuestro país. Así está la situación. No hay visas en un tiempo corto para la gente que quiere hacer turismo per se o incluso este turismo de vacunas, que es un secreto a voces. Ya hay muchos comentarios acerca de familias enteras que se han ido a vacunar a Estados Unidos, más allá de la consideración ética o no. Esto ya existe y también involucra a paraguayos, pero sí, sigue siendo un debate ético en este momento la ida o no a la vacunación con un lote dedicado en principio a las personas de estos estados, Carlos. Sí, ¿te acordás que los primeros escándalos surgieron justamente aquí en el vecino país, en Argentina, donde gente muy conocida de la farándula terminaban publicando en sus cuentas de redes sociales que estaban en Miami y acababan de recibir la vacuna? Bueno, un escándalo que justamente saltó y puso en el debate sobre la cuestión ética, pero que se replica y que son varios de los países en esta parte del continente sudamericano que lo están haciendo. Principalmente, reitero,
en la zona de Florida, Estados Así Unidos. mismo. Igualmente, es una información en desarrollo. Vamos a estar ampliando en nuestros siguientes espacios informativos.